Gracias. En este caso voy a tocar el tema de control oportuno de mancha grasienta, trabajado en la zona de Huaral, viendo mucho cómo influye en la calidad y en el rendimiento de la calidad de la fruta. Esto es un panorama general que tenemos hoy en día en nuestra citricultura a nivel de costa central, y en sí está diversificado en toda la costa, está en la selva. Es así como se comienza a presentar o a agravar este problema en la citricultura, y vemos estos síntomas de amarillamiento, necrosidad en la parte del envés de la hoja, y a veces lo confundimos siempre con un tema nutricional, pero está muy asociado a mancha grasienta. Si bien es cierto, tenemos todas las condiciones hoy en día, estamos con temperaturas sobre 35, estamos 25, las temperaturas hoy en día están casi estables, estamos con un tema de Niño encima, y lo más probable es que este año mancha grasienta sea mucho problema para nuestras variedades, nuestras mandarinas tardías para esta campaña. Entonces, siempre lo identificamos al problema con estos tipos de lesiones que se presentan a nivel del envés, ¿no? Daños que han sido ocasionados por Mycophagela, voy a mencionar como Mycophagela sp, no voy a mencionar como Citri, porque a la fecha, como ProCitrus, nosotros no hemos podido identificar a la especie. Estamos en proceso de hacer unos análisis moleculares para poder realmente identificar y decir, esta es la especie que tenemos aquí en Perú hoy en día. Los daños, podemos ver, está trascendiendo en todas las variedades de cítricos, desde mandarinas, limones, naranjas, toronjas, tangelos, y es la sintomatología, como podemos apreciarlo en campo, que a veces son confundidos incluso con otros problemas que no voy a tocarlo, pero ya algunos por ahí incluso hasta lo han relacionado con boro, pero por ahí un poco que voy a discrepar ese tema. Y es así como avanza los síntomas de mancha grasienta. Podemos ver hojas sin síntomas a nivel de envés, hojas con síntomas inicial y hojas con síntomas ya avanzados en el envés de las hojas, ¿no? Podemos ver los inicios aquí de la aparición de estas protuberancias, estas manchas oscuras, una especie de una mielecía oscura, y es como comienza a generar los daños, comenzando a generar el consumo de los nutrientes, el consumo de los sólidos solubles que están en las hojas, y posteriormente tenemos los rendimientos están muy influenciados sobre este problema. Las lesiones que provoca Mycophagela, en este caso, son estas, las ampollas, estas protuberancias que se pueden apreciar aquí, que fueron tomadas a nivel de estereoscopio, ¿no? Es aquí, este tipo de lesión es aquí donde está acumulado el patógeno, donde posteriormente este va a liberar, se va a aperturar, va a comenzar a liberar las ascosporas para comenzar a infectar al nuevo órgano vegetativo que se tenga en ese momento en campo. Podemos apreciar distintas formas, distintos tamaños, ¿no? Incluso aquí pareciera esto una quereza, un cocus, y es así como lo podemos apreciar en campo. Igual los daños en fruta, a nivel de fruta, podemos ver que desde variedades incluso tempranas, semitempranas y variedades tardías como W, Honey y Murcot, presentan los daños a nivel de las glándulas de aceite, y estos daños son, al final, terminan siendo rechazados en pleno proceso, ¿no? E incluso genera o se comienza a apreciar en el campo como que hay una mala maduración de la fruta, ¿sí? Entonces, es aquí donde ya las aperturas del patógeno han comenzado a darse,
y están rodeando toda esta glándula de aceite que posteriormente es un descarte en el proceso de exportación. ¿Cómo se caracteriza morfológicamente? Podemos ver, ya el material está envejecido, siempre la lesión mayor o la mayor cantidad de producción de este patógeno se da siempre en el envés de las hojas, justo cuando está comenzando a necrosar o a envejecer el tejido, y aquí podemos apreciar cómo estas ampollas ya están comenzando a aperturarse, y aquí a nivel del pseudotesio se pueden ver los ascos y las ascosporas que van a ser liberadas posteriormente y van a ser movidas por viento, por rocío, para poder infectar los nuevos órganos vegetativos que se tengan en ese momento. Igual, esto es una imagen, si bien es cierto, en lo anteriormente era un pseudotesio, pero hay otra forma también de caracterizarlo o mencionarlo, que son similares, y esto es en Colombia. Aquí en Colombia lo mencionan como un peritesio, con el asco y las ascosporas de Mycopharela citri en ese país. Igual, las estructuras de las pústulas aperturadas y observadas al microscopio son imágenes del biólogo John Siginta, que nos proporcionó. Y es así como se puede ver las estructuras, ¿no? Estructuras hialinas que lo caracterizan a este patógeno. Y el comportamiento de Mycopharela en huaral. ¿Cuándo inicia? ¿No? Tenemos un primer inicio que se da en la floración desde septiembre en las variedades tardías. Hablamos de W. murcot, Tango, Honey murcots, ¿no? Comenzamos aquí desde la floración, iniciamos la campaña y estos órganos vegetativos están expuestos por ser muy tiernos, por estar con mucha apertura estomática, están más expuestos para el ingreso de Mycopharela, y desde aquí se comienza a alojar el patógeno, se queda alojado, se queda ahí latentemente esperando condiciones para que éste posteriormente pueda desarrollarse. Igualmente, aquí estos frutos, en inicio de crecimiento, en noviembre, también ya, si no se ha hecho un control oportuno, ya están con los daños internos intracelularmente, y los picos de descarga de ascosporas e infecciones se dan en este momento, diciembre, verano, justamente las condiciones que necesita Mycopharela, donde estamos con las mayores temperaturas. Si bien es cierto, estamos con humedad relativas por sobre 60, estamos hasta 50%, pero tenemos todas las condiciones para que se pueda dar. ¿Y dónde se da? Aquí en el material muerto, el material que está en el suelo. Un pequeño rocío, una alta humedad relativa, en este momento comienza a liberarse, a moverse muchas ascosporas en el ambiente, que va a comenzar a infectar los órganos vegetativos o los frutos que están sin protección en ese momento. Y posteriormente, ¿dónde se comienza a presentar, a mostrar? En las hojas ya maduras, en los frutos ya en inicio de maduración. Entonces, aquí vamos a hablar un poco de cómo este patógeno se comporta durante todo su ciclo. Si bien es cierto, tenemos el fin de la campaña, o el inicio incluso de la campaña, por un tema de manejo agronómico que hacemos en campo, comenzamos a ajustar el riego, por un tema de acidez, Brix, y es aquí donde se comienza a manifestar este problema. ¿Por qué? Porque hay decaimiento de fitoalexina, de defensas en la planta, que comienza a provocar caída de hojas, ¿no? Aparte de eso, sumado el tema de la salinidad que tenemos en campo, comienza a generar bastante caída de hojas, ¿no? Cae la hoja, esta hoja envejecida, pasa un tiempo, se activa el pseudotesio y este comienza a liberar las ascosporas que van a ser expulsadas al ambiente. Estas ascosporas llegan a desarrollarse o tener un crecimiento epífito desde el envés de las hojas. Aquí se van a alojar y aquí es donde se van a desarrollar. Entonces, este crecimiento de estas esporas, que son conidias, van a infectar el envés del estoma. Y una vez que infectó el envés del estoma, van a aparecer los daños en frutos y en hojas en los meses de mayo, justamente donde ya la fruta está con mejor bris, con mejor acidez, porque estamos ya ajustando las aguas, estamos restringiendo los riegos, ¿no? Y aquí aparece
Y posteriormente iniciamos la campaña, comenzamos con todo el ciclo de este problema que se tiene en campo. Entonces, en función a eso, nosotros como Procitrio, como departamento técnico, hicimos un ensayo de control para mancha grasienta en variedad W. Murcutt, pero trabajado en segunda flor. No lo pudimos hacer en primera flor por temas de tiempo, pero al final el objetivo fue proteger a este tejido nuevo que se venía en segunda flor. Se hicieron un solo tratamiento en un solo bloque, no pudimos hacerlo en más bloques por temas de tiempos, costos y otros motivos, pero tenemos acá 3 tratamientos versus el testigo, donde usamos en el primer tratamiento óxido cuproso, 3 kilos por hectárea, después fue óxido cuproso 2 kilos, más aceite mineral parafínico 20 litros, el tercer tratamiento fue aceite mineral 30 litros y el testigo 0. El objetivo fue comparar reducción de incidencia y severidad del patógeno en campo, ¿no? La zona que se hizo fue en Huaral y ahora vamos a proceder con los datos del ensayo. Estos son datos que se tomaron en campo. Como le comenté, se hizo en el fundo El Maral, la variedad fue W. Murcutt segunda flor, el área por tratamiento fue de 0,22 hectáreas. Total, ese campo tiene una densidad de 725 plantas por hectárea. El volumen usado por tratamiento fueron de 880 litros, un promedio de 5.5 litros por planta, 4.000 litros por hectárea. La fecha de instalación del ensayo fue el 13 de enero. La fenología en la que se aplicó el tratamiento fue en pleno brotamiento, floración. Las plantas evaluadas fueron 5 plantas por cada tratamiento, 12 hojas por planta, 60 hojas por tratamiento. El tamaño de brote considerado para hacer el tratamiento fue entre 5 y 10 centímetros. La fecha de la primera aplicación fue el 27 de enero. Estas fueron las condiciones de temperatura en ambos casos. Y aquí comenzamos el tratamiento o el trabajo de ensayo. Entonces, el tratamiento, como ustedes pueden apreciar, tenemos el primer tratamiento, el segundo y el tercer tratamiento. Tenemos las dosis de cada producto que se usó, tanto óxido cuproso con aceite parafínico. Y podemos ver aquí, miren el tamaño de brote que consideramos, ¿no? 5 o 10 centímetros nada más, porque necesitábamos cubrir este tejido que es el más susceptible al patógeno en este momento, ¿sí? Entonces tratamos de ingresar con alto volumen, que es 4.000 litros, porque el tratamiento fue con pistola. Se necesitaba cubrir tanto ENVES y AS, pero más el ENVES, por eso entramos con estos volúmenes de 4.000 litros por hectárea. Las aplicaciones, aquí hay una aplicación que se hizo incluso en fruta ya en crecimiento a 2 meses de cosecha. ¿Por qué lo hicimos? Porque queríamos ver un tema de toxicidad. Si bien es cierto, estamos a puertas de cosecha y estamos con toda la exposición de patógenos y es un momento donde no podemos hacer casi aplicaciones de fungicidas. Y aparte de que los fungicidas que se tienen en el mercado hoy en día no son específicos para Mycophorella. Hay cierto porcentaje de control, pero no es específico. Pero como prevención, muy aparte que puedo prevenir Mycophorella, incluso voy a prevenir Cladosporium. Entonces, pudimos hacer un tratamiento, aquí a base, esto es aceite con óxido cuproso, y a los 10 días pudimos ver que no hay ningún tipo de toxicidad, como muchos lo comentan en los predios. La metodología de evaluación fue patométrica, fue el conteo visual para poder hacer estas mediciones, donde se tuvo esta tabla considerada con estos grados, con estos porcentajes de área infectada, para hacer la evaluación de patometría y sacar los resultados del campo. Entonces, si vemos aquí la evolución de la incidencia y la evolución de la severidad, cuando comenzamos el 14 de enero, comenzamos la incidencia con más del 80% en campo en ese momento. Aquí hay un decaimiento donde no se ve nada. ¿Por qué? Porque aquí un 27 de enero comenzamos con el ensayo en material joven, en nuevos brotes. Aquí lo tomamos la evaluación
en un momento donde todas las hojas eran maduras porque queríamos saber cómo estaba el campo en tema de incidencia igual en severidad, ¿no? Podemos ver que aquí entre esta fecha, más o menos unos 21 días, no hay presencia. ¿Por qué? Porque los órganos evaluados eran jóvenes. Pero cuando comenzamos a evaluar desde el 16 de febrero, podemos ver cada tratamiento donde el testigo es el que comienza a incrementarse su incidencia. El tratamiento 3, que es solo aceite, también más o menos estaba un 20, 18%. El tratamiento 2, que es aceite y cobre, que era solo óxido cuproso, también estaba levantando el porcentaje, mientras que el tratamiento 2, que es tratamiento 2, que es cobre y aceite, venía con menor incidencia. Incluso, igual, en la evolución casi tiene el mismo comportamiento, y es esto como se pudo evaluar solamente en estas fechas. Ya no hubo más tiempo porque estábamos en otras labores y no se pudo evaluar, pero podemos ver que los tratamientos de aceite y cobre sí reducen la incidencia y la severidad de micofarela en campo, en ambos casos. Y la interpretación técnica, como podemos apreciar en los gráficos, si bien es cierto, estadísticamente acá no hay no hay significancia, pero podemos ver que frente al testigo, el tratamiento 2, que es cobre y aceite, mostró mejor comportamiento sanitario. Presentó la menor severidad final, que era de 2,6% frente al testigo, que era 14%. El tratamiento de óxido cuproso tuvo control intermedio. El aceite solo redujo la enfermedad, pero fue inferior al tratamiento 2. La mezcla de cobre y aceite sugiere efecto complementario, protección fúngica y una cobertura superficial. O sea, tengo que trabajar mucho el tema de cobertura, porque si yo no hago cobertura, no voy a tener el control esperado que yo quiero en campo. Y como conclusión final, bajo las condiciones del ensayo de tratamiento, fue la alternativa más eficiente para el manejo de mancha grasienta en segunda flor de W. Murcutt. Entonces, esto es como conclusión final del ensayo, y a esto yo lo sumo el manejo que hacemos nosotros, ¿no? Hay que tener mucho en cuenta este problema, porque si bien es cierto, es agravante, como lo mencionaba. Nuestra citricultura hoy en día está atravesando problemas más complejos, muy relacionados con el clima. Estamos hoy en día ya con un niño encima, como le mencionaba, y este problema realmente se va a venir agravando año a año. Consideremos que estamos cerca de la línea ecuatorial, nuestra citricultura está muy expuesta a estos efectos de clima, y tenemos que tener herramientas en la mano, y qué más que tener herramientas como aceite, parafínicos, cobres, y estamos con estos insumos para poder reducir la incidencia del patógeno. No lo vamos a controlar, si bien es cierto, pero hay que reducir la presencia del patógeno en campo. Eso era todo, muchas gracias.